Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno verles de regreso. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este día que hemos estado en tu casa, alabando tu nombre. Muchas gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos que están acá, porque tú nos usas a cada uno de nosotros para tener fuerzas, Señor, aprender de ellos y yo poder compartir también con ellos y al final todos edificarnos para darte la gloria a ti. El día de hoy, Señor, vamos a hablar de las buenas noticias que tú nos has dado. Padre, hemos escuchado muchas veces esto, pero que en este día, Señor, podamos reflexionar en tu gracia, en las noticias y en la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, como hijos. Y aquel que no te conoce, aquella persona, Padre bendito, que no te conoce, que tú hagas el milagro. Padre bendito, ponemos este tiempo en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, el día de ayer, Paco hablaba de dos noticias, una noticia buena y una noticia mala. Ahora, para variar un poco, voy a comenzar con la mala y después vamos a terminar con la noticia buena. ¿Cuál es la mala noticia en primer lugar? Hablaba yo con un amigo del trabajo acerca de quién se va a ir al cielo. Y me decía, mi amigo, la verdad, Ariel, es que yo no me siento malo. No soy malo. Por lo tanto, yo me debería ir al cielo. Era un joven como acabado de salir de la universidad, como de sus 25 años, muy inteligente, muy buena persona. Y en lo normal, todos diríamos, claro, es una persona buena. Pero ese es el punto, que estamos acostumbrados a ver la maldad normal como ya algo bueno. Pero en nosotros, en el ser humano, existe algo que nos vuelve como otra persona, como algo que es lo que está mal en nosotros. Y eso es el pecado. Uno de los productos del pecado es el egoísmo. Hace unos minutos estábamos hablando leímos un pasaje que en bodas cristianas se suele leer, que habla del amor. No sé si ustedes en su boda leyeron incluso en los mismos versículos, el amor todo lo sufre. Y usted lo lee, o a veces se lo lee, el pastor lo está leyendo, y usted está viendo a la otra persona de frente, y le están leyendo el amor todo lo sufre, todo lo espera, y usted se le queda viendo a la otra persona con cara de que todo va a ser felicidad, y a la vuelta de 2 años nos queremos agarrar del pelo. O sea, nos ponemos los guantes y decimos, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. ¿Producto de qué será eso? Egoísmo. Ahora en día ni siquiera se están casando. Ahora en día piensan, ok, voy a compartir un momento con esta persona, ya cuando me aburra, bueno, simplemente deshago esa relación y continúo con otra. O los divorcios. ¿Acaso no están los divorcios a la orden del día? Pasan 2 años juntos, hay hijos de por medio ya, pero las cosas no funcionan, ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Eso es producto del egoísmo. A veces con nuestros hijos no estamos dispuestos a pasar tiempo con ellos, tiempos que necesitan, tiempos críticos, porque pasamos muy ocupados, estamos pensando también en nosotros. Y cuando pensamos más adelante lo voy a hacer, cuando volvemos a ver, sus hijos ya no están ni siquiera en la casa, tienen 18 años y ya solo quieren pasar afuera y la oportunidad para dar un buen ejemplo pasó. Egoísmo, eso está en nosotros. Ese pecado, el pecado está en nosotros y nos vuelve personas
egoístas. Utilizamos a las amistades, utilizamos a los jefes, no les acercamos y cuando vemos que ya no nos tiene utilidad, pues los desechamos. O ustedes han visto alguna persona que ha pasado por eso o lo ha experimentado. El hecho de vivir en ese egoísmo, el hecho de tener esa vida, lleva a otra consecuencia del pecado, que es la culpa. Ha vivido por años pensando solo en usted. El Dios de este mundo es usted, su vientre, pensando solo en eso, y empieza a sentir culpa en su vida. Híjole, lo que le hice a mi esposa, lo que les hice a mis hijos, o viceversa. Empieza a sentir culpa. Y esa culpa lo lleva a otro producto del pecado, que es una vida sin sentido, sin propósito. Muchos artistas, pensando de que el dinero o la fama lo es todo, han llegado al punto donde dicen, wow, ya estoy aquí, ya llegué y tampoco aquí encontré la felicidad, y deciden quitarse la vida. Vida sin sentido. Unos amigos de la familia, la esposa, la señora, familia de doctor, con posesiones, con muy buenos hijos, muy bonitos hijos, hijos pequeños. En ese entonces tenían alrededor de 7, 8 años. Y la señora decidió un día agarrar la escopeta, apretar el gatillo y volarse la cabeza enfrente de los hijos. Una persona normal, una persona que podríamos decir es buena, una persona que jamás lo hubiera yo esperado en la vida. Y jaló el gatillo. Vidas sin sentido. Y hay otro, la vida sin sentido también nos puede llevar a otra consecuencia del pecado, que es desesperanza. Cuando vemos que ya no hay ningún objetivo en esta vida, cuando ya no hay para qué vivirla, no tengo esperanza, quién sabe a dónde me lleva esto, no hay ninguna esperanza. Esas son las consecuencias del pecado. Eso es lo que el pecado produce en el hombre. Esas son las malas noticias. ¿Acaso hay una oportunidad? ¿Acaso hay algo que nos pueda cambiar de ese estilo de vivir? El día de hoy vamos a ver en Romanos, empezando desde el versículo 1, qué es lo que opina Pablo, qué es lo que dice el Señor a través de Pablo en cuanto a las buenas nuevas, no solamente para los romanos, sino también para el mundo. Vamos a ver, Romanos, empezando desde el versículo 1 de Romanos 1, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a ver los distintos aspectos que Pablo habla en Romanos 1 en cuanto a las buenas noticias de Dios, empezando por el predicador. El predicador en este caso es Pablo, y todos nosotros que hemos estado ya un tiempo en la iglesia, conocemos quién es Pablo. Y si yo pregunto quién de los personajes de la Biblia es el que usted más admira, apuesto que muchos van a decir Pablo. Y cuando pensamos en Pablo, yo pienso al menos bien en alto. Pablo andaba volando, por decirlo así, es bien en alto. Sin embargo, Pablo no siempre fue Pablo. Pablo fue llamado Saulo. Y Saulo, mis estimados, era un asesino, era una persona más creyendo que podía salvarse a través de su religión, a través de sus propios medios, a través de seguir la ley, y no necesitaba un salvador para eso. Ese era Saulo.
Eso era lo que andaba haciendo. ¿Qué sentiría, solo para ponerlo en perspectiva, qué sentiría si aquí en Canadá no permitieran libertad de culto, anduvieran siguiendo a los cristianos y un político aparece en la tele diciendo persíganlos y mátenlos? Imagínese, se encuentra a ese tipo en un callejón, ¿qué haría? Y lo agarramos con todo, ¿verdad? Pues solo para que se imagine cómo era Saulo y lo que sentían los hermanos en ese tiempo, cómo es que era él. Era una persona más, era una persona pecadora que necesitaba un Salvador. Ese era el mensajero. Y Dios no solamente escogió a Saulo, también escogió a otros 12 individuos para formar un equipo con el que iba a lanzar prácticamente una revolución que iba a cambiar el mundo a como lo es hoy. Y todos eran no conocidos. Ninguno era estudiado, ninguno era de una gran universidad, ninguno era estudiado por un gran religioso o un gran fariseo en ese tiempo. Es más, como hoy en día, se burlaban del lugar a donde habían nacido y tenían de menos a los que vivían tal vez más lejos o en lugares pequeñitos. Como por ejemplo en mi país, San Salvador es la capital, y cuando pensamos en San Salvador, ok, yo soy de San Salvador, pero usted cuando dice, no, soy de calzones amarillos o de caballo muerto, la gente ya como que lo tiene de menos. E incluso en la Biblia aparecen unos pasajes donde dice, y va a salir algo bueno de ese lugar. Pues los discípulos también eran así, eran un grupo raro. Muchos eran pescadores. Uno era ladrón de profesión, era traicionero de los judíos. Otro era un asesino. Judas el Celote era un asesino que no podía ver un romano porque se lo quería echar al plato. Es interesante cómo Jesús escogió a su equipo. Estamos hablando del predicador. ¿Y sabe qué? Hoy en día, Dios está utilizando como predicador también, como siervo, a usted y a mí. Personas normales, personas que tienen problemas, personas que también nosotros pecamos, pero que tenemos un Salvador, al igual que Pablo. Y Pablo, él, a pesar de cómo haya sido, él se consideraba, mis estimados, un siervo. ¿Recuerdan la palabra? ¿Qué es lo que significa? ¿De dónde viene la palabra siervo? ¿Verdad? Dulos. ¿Qué significa? Esclavo. Eso es lo que era. Lo ponía en perspectiva de lo que él había sido. Y sigue diciendo, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, por ejemplo, era el pueblo de Israel. Dios dijo, este va a ser mi pueblo y yo lo voy a apartar de entre todas las naciones. Una nación bien pequeñita que hasta el día de hoy yo siento que Dios ha tratado con Israel. Bueno, ellos están apartados. Los fariseos, ¿sabe qué significa la palabra fariseo? Apartados. Ellos se consideraban tan perfectos en cómo seguían la ley que ellos se consideraban una categoría aparte de los demás. Estos se consideraban apartados pero por sí mismos y no eran apartados de Dios. El Señor dijo, yo no vengo por sanos, vengo por enfermos, porque ellos se consideraban sanos. Si ponen Efesios 1:4, por favor, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Precisamente el versículo que estábamos viendo hoy en discipulado es el versículo que tenemos acá, en donde podemos ver quién también ha sido apartados para la predicación de esas buenas noticias que estamos hablando del día de hoy. Después viene lo que es, si regresamos a Romanos 1:1, por favor. Dice, apartado, ¿para qué hemos sido apartados? Para el evangelio de Dios. Evangelio
como sabemos, significa buenas noticias. Y algo que no sabía yo es que en este tiempo de Pablo, buenas noticias, evangelión, era un término común. Lo usaban seguido. Buenas noticias, buenas noticias. Ha nacido el hijo del rey o el hijo del emperador. Evangelión ha nacido el hijo del rey. Era un término común. Pero aquí Pablo está dejando muy en específico de dónde vienen las buenas noticias. ¿De dónde vienen las buenas noticias? No viene de Pablo, no viene de un hombre. Las buenas noticias vienen de Dios. Pablo era la prueba viva de que la gracia existía. Pablo era la prueba viva de que Dios utilizaba a personas comunes, personas pecadores, para predicar el evangelio. Entonces, en primer lugar, lo que hemos visto es que el evangelio, el predicador, Dios utiliza personas comunes para predicarlo. Lo eligió a usted y me eligió a mí. Veamos el versículo número 2 de Romanos 1:1. Dice que Él, está hablando de las buenas noticias, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vimos el predicador de las buenas noticias. Vamos a ver en la parte número 2 la promesa de las buenas noticias, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En la mañana vimos el plan A y el plan B, o el plan C o el plan D. En el plan de Dios era y es perfecto desde un inicio. El plan de Dios ha sido el mismo siempre. No crea que Él puso el árbol o que hubo una discusión en el cielo diciendo, ¿será que ponemos el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? Sí, ponelo, se ve bonito. Bueno, pongámoslo. Y cuando ve que lo pusieron, le dijeron, no vayas a tocar el fruto de este árbol. ¿Okay? De todo puedes hacer menos esto. Y precisamente eso es lo que vino el hombre a hacer. Y no crea que el Señor estaba allá viendo con todos sus ángeles y los seres vivientes, viendo que Eva estaba a punto de agarrar del fruto y diciendo, vaya, ¿para qué lo pusiste? ¿Para qué lo pusimos? Y ahora, y como que se volvieron a ver, no pasó eso. El plan había sido el mismo siempre. ¿Han visto en la Biblia que dice que desde antes de que el mundo fuera creado, Él ya tenía preparado un Salvador? El plan siempre ha sido el mismo y el plan ha sido perfecto. Y desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde Génesis, en los primeros capítulos, nosotros podemos ver la revelación, ahora la podemos ver claro, de Dios en cuanto a la salvación. Era común que los judíos seguían lo que son las escrituras rabínicas a la par de las escrituras. Es más, seguían más las escrituras rabínicas que las escrituras. Es por eso que decía el Señor que se han apartado a fábulas de hombres. Han oído muchas veces, ha visto en la Biblia que dice, habéis oído que dice, y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y dónde es que han oído que dice eso? Porque en la Biblia no dice. Y es en estas escrituras rabínicas que existen hasta el día de hoy y que tienen a Jesús como un hechicero, lo tienen como un bebedor. Y ahí está escrito. Y eso es lo que los judíos decían. Y por eso ellos no vieron nada de las revelaciones de la Biblia desde el Antiguo Testamento. Si ponen en Mateo 5:17, Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. En la Nueva Versión Internacional dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor que quería llevar la ley al nivel que de verdad le pertenecía, al nivel que de verdad era, y hacerla cumplir.
Nadie cumplió la ley como la cumplió el Señor. Pero Él también vino a darle cumplimiento. Todo aquello que todavía hacía falta desde el Antiguo Testamento, el Señor lo vino a cumplir. La promesa estaba dada desde la antigüedad, que Él había prometido antes por sus profetas. Está hablando en sentido general en las Santas Escrituras. Ese es el segundo punto, la promesa. El tercer punto de las buenas noticias de Dios es la persona de las buenas noticias. Regresemos, por favor, a Romanos. Romanos 1, versículo 3, y después vamos a leer el 4. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En el primer versículo, en el versículo 1:3, declara la humanidad de Cristo. Cristo nació descendiente de David como había sido prometido. El Señor, ¿por qué tuvo que nacer el Señor? ¿Por qué tuvo que tomar un cuerpo? ¿Por qué tuvo que haber nacido de la manera en que nació? ¿Por qué tuvo que haber sido 100% Dios y 100% hombre a la vez? El Señor sentía, el Señor pasó hambre, el Señor pasó tentación. Cuando pasó por el desierto, Él fue tentado, de la misma manera en que usted ha sido tentado. Cuando ha venido la tentación, mi estimado, ¿ha caído? Algunas veces, otras ha salido victorioso, pero el Señor siempre salió sin pecado. El Señor sintió dolor, el Señor tenía que morir. ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de los pecados. Tenía que ser 100% hombre. Y el versículo siguiente dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. También era 100% Dios, y es lo que está diciendo acá. El primer versículo, versículo 3, era 100% hombre. Versículo 4 es 100% Dios a la misma vez. Tenía que ser Dios para conquistar a la muerte, para conquistar el mundo. Vamos a ver, tenía, según el Espíritu, la siguiente parte dice, según el Espíritu de santidad. Fue declarado. La máxima prueba de la divinidad de Dios es que haya resucitado de entre los muertos a través del Espíritu de santidad. El Señor no era un profeta, el Señor no era una persona con buenas intenciones. Había una persona universitaria diciendo, el Señor tuvo muy buenas intenciones. El Señor venía con una revolución, pero algo salió mal en el camino y pues las cosas salieron mal y tuvo que morir y ahí quedó. Y no fue así. Porque la prueba de su divinidad es que haya resucitado de entre los muertos. Y es por eso que nosotros ahora somos salvos. Porque Él salió de esa tumba a través del poder del Santo Espíritu. Y podemos ver el trabajo del Espíritu Santo desde el principio. Cuando Jesús nació, ¿quién estaba interviniendo ahí en el nacimiento? El Espíritu Santo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿por medio de quién? ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu Santo. Cuando Jesús inició su ministerio y fue bautizado, ¿quién bajó en forma de paloma? El Espíritu Santo. Y cuando Jesús salió de esa tumba, ¿a través de quién fue el poder de la resurrección? Del Espíritu Santo. No vamos a ver este versículo, pero en Mateo 12 habla una parte donde Jesús había sacado un demonio de una persona que estaba bien fregada. Y decía que estaba mudo y aparte endemoniado y quizás ciego, no sé, tenía todos los males sabidos y por haber. Y el Señor sacó el demonio. Y los demás dijeron, los religiosos dijeron, por poder de Belcebú.
es que saca demonios. Observe, él había mostrado su poder. Y él dijo, los fariseos dijeron, por el poder de Belcebú es que sacan demonios, ¿sí? Y el Señor que contestó, ustedes se pueden burlar de mi humanidad, pero del Espíritu Santo no se les va a perdonar el pecado. ¿A través de quién estaba diciendo entonces Jesús que estaba mostrando su poder? ¿A través de quién había sacado el demonio de la persona? A través del poder del Espíritu Santo. Y acá se muestra cómo es que Jesús fue resucitado a través del poder del Espíritu Santo. Y es curioso cómo se muestra la Trinidad en todo aspecto. A mí me da mucha curiosidad ver que el Señor dijo que lo que Él decía y lo que Él hacía era únicamente lo que el Padre le mandaba a hacer y decir, bajo el poder del Espíritu Santo. Los tres conectados en perfecta comunión. Jesucristo fue totalmente hombre y totalmente Dios. Prueba de ello, en Marcos 4:35, vemos una parte donde, esto lo hemos visto muchas veces, donde la barca estaba por darse vuelta. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Estaba cansado, había pasado un día muy largo y él estaba durmiendo. Su humanidad. Estaba cansado. ¿Cómo es que Dios, el creador de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, todo en cuanto existe en 6 días, cómo es que se cansó y estaba durmiendo? Es interesante. Pero cuando se levantó, ¿qué hizo? Cayó a la tempestad y todo quedó quieto. ¿Qué mostró ahí? Su divinidad. Mostró su humanidad primero, su divinidad después. 100% hombre, 100% Dios. También en Mateo 17:24 hay una parte en donde llegan y le preguntan a Pedro, me parece, y tu maestro, que no paga el impuesto. Sí, claro que paga el impuesto. Yo no sé si sabía Pedro o no, y después le va a preguntar al maestro. Pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene una charla ahí con Pedro y al final dijo, bueno, para que no se ofendan, al final vamos a pagar impuestos. El Señor pagaba impuestos para que se sienta más tranquilo durante estos días de impuestos. El Señor también pagaba impuestos. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? Ok, ve y pesca, y del pescado del que saques, en la boca vas a encontrar la cantidad necesaria para que pague por vos y pague yo también. Mostró su divinidad, mostró su humanidad, Jesús pagando impuestos. Se oye hasta raro. Y mostró su divinidad también al sacar la moneda del pez. Increíble. Dice en Romanos 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien sabe? Significa Salvador. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa? Significa el ungido, el Mesías. ¿Y qué significa Señor? El amo, dueño, soberano. Es Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Es el Mesías porque Él es el ungido, es el rey y el profeta, el sacerdote, sumo sacerdote para siempre. Y es Señor, mi estimado, porque Él es el Dios y gobernador soberano del universo. Él es Señor Jesucristo. Esta es la persona de las buenas noticias de Dios. Continuemos. En el versículo 5 de Romanos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, la provisión. ¿Qué es lo que se nos da cuando escuchamos las buenas noticias de Dios? En primer lugar, por quien recibimos, Dios lo llama.
lo llama y fue por gracia. Y en segundo lugar, a Pablo le dio el apostolado y después lo envía, al igual que usted. Primero lo llamó y después lo envió. ¿Y a qué lo envió? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. En primer lugar, gracia. Hemos escuchado mucho la palabra gracia, ¿sí? Y gracia significa un favor inmerecido. No hay nada que usted pueda hacer para poder ganarse la salvación. ¿Se recuerda lo que dijimos que hizo Pablo? ¿Qué es lo que andaba diciendo Pablo cuando era Saulo? Pablito, como dice mi hermano. ¿Qué es lo que andaba haciendo? Andaba ganándose la salvación por sí mismo. ¿Sí? Es lo que hacía cuando él era un fariseo, tratando de seguir la ley. Y dijo el Señor, que quien no haga justicia mayor que la de los fariseos, no va a entrar al cielo. No van a entrar los fariseos. Y ellos se jactaban de seguir la ley a la perfección. Y quien no haga justicia mayor que ellos, no entra al cielo. La gracia, mi estimado, es un favor inmerecido. En Efesios 2, 8 y 9, un versículo muy conocido, dice, y se lo puede de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Son palabras, gracia es algo que lo tengo guardado muy en mi corazón, muy apreciado, y también lo relaciono con ustedes, porque la primera vez que yo estuve parado aquí enfrente, hablamos de la gracia. Así que lo recuerdo con mucho aprecio. Mis estimados, la salvación no viene por bautismo. La salvación no viene por venir a la iglesia. La salvación no viene por seguir la ley. La salvación no viene por ser un buen maestro o por hacer cosas en la iglesia. La salvación solo viene por gracia y la da el Señor. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe por fe el perdón de sus pecados ofrecido por Dios a través del sacrificio sustituto del Señor Jesús. Y mejor lo leo acá para poder decirlo bien. Eso es la provisión. En primer lugar, cuando recibimos las buenas noticias, recibimos gracia. Y ahora nos envía. Apostolado. Romanos 1, versículo 5. Pablo no fue nombrado por hombres. En Hechos 9:15, el Señor, estoy leyendo, la versión normal, Reina Valera, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol. Apóstol, ¿sabe qué significa? Mensajero. Apóstol significa mensajero. Y el oficio de apóstol era para personas específicas. Fueron específicos. Pablo dijo, de entre los cuales yo soy el más pequeñito, como abortivo, yo soy de estos apóstoles. Mensajero. Y lo llevó con un mensaje especial, que llevara el evangelio a los gentiles, dentro de los cuales estamos nosotros. Y el Señor lo había elegido. Muchos son llamados, pero son llamados por sí mismos. Y estos son los falsos maestros. Son las personas que vemos nada más por un momento en la iglesia, e incluso pueden ser maestros, incluso pueden ser pastores, pero con el tiempo se retiran. Esos son elegidos por ellos mismos, no por el Señor. Ahora bien, nosotros también hemos sido enviados para la proclamación del evangelio, como lo hemos hablado. El Señor le dijo, id. ¿Le dio la opción de ir o no ir? No, vayan. ¿A dónde? A sus compañeros. Fíjese que a donde yo vaya, siempre tengo compañeros que hablan español. Cuando yo llegué por primera vez, me entrevistó un chino. Y de repente me empieza a hablar en español. Yo dije, híjole, tengo que cuidarme de lo que digo acá, porque nunca se sabe. Y siempre me encuentro gente que hablaba en español. ¿Qué será? ¿Coincidencia? No. La Biblia dice, vaya y predique el evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo jugaba básquet, pasé un año casi al salir, mi año de bachillerato, en donde me dejaron sentado por un año en la banca. Solo llegaba a hacer porras al equipo y me dieron la camisa y de ahí regreso para la casa. No, hombre, no jugué por todo el año. Se sentía feo. Pero en el cristianismo, mi estimado, no hay banca. Bueno, ustedes están sentados ahorita en una. Pero a lo que voy es, cuando usted viene al Señor, Él lo llama y después lo envía a todos. ¿Sabe que el Señor le ha dado a usted dones? Un don espiritual. Un don que en usted no se repite en otro. El pastor, ¿verdad?, enseña de una manera, el otro pastor enseña de otra. Un maestro enseña de una manera, el otro maestro enseña de otro. Y ambos tienen el mismo don de maestros. Un don peculiar, es algo peculiar. A usted es como una hojuela de nieve que no es igual uno a otro. Y que cuando usted permanece sentado en la cancha, mi estimado, la iglesia le falta algo. Porque al final ese don ha sido dado para fortalecimiento, para bendición de la iglesia también, para compartir, que es lo que Pablo quería hacer. Él quería ir a Roma para poder darles algo, por lo menos un don que yo pueda darles y que también ustedes me puedan dar algo a mí. Porque al final, ¿quién es glorificado? Dios. Y ese es el objetivo final. Continuemos. Ok, ¿qué es lo que proclamamos en las buenas noticias? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, en Romanos 1:5 dice, al final, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cuál es la proclamación? ¿Qué es lo que proclamamos en las buenas noticias? Obediencia a la fe. Me pregunta mi madre, ¿y de qué vas a predicar? Romanos. ¿Por qué? Me dice Romanos. Estoy estudiando y quiero aprovechar. Entonces, Romanos, ¿y qué vas a decir? Y le dije, de obediencia a la fe. Híjole, ¿y eso qué significa? ¿Y qué es la obediencia a la fe? Conozco una persona que hace 20 años dijo, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, me arrepiento. Y en los 20 años no ha querido ir a la iglesia. En los 20 años se emborracha desde el jueves, viernes con todo, sábado con todo y el domingo un poco. ¿Ok? Desde hace 20 años. Pero él cree que existe Dios. Él cree que existe Jesucristo. ¿Se da cuenta del significado de la obediencia a la fe? Usted puede decir que usted tiene fe, pero si en esa fe no se ve la obediencia, entonces esa es una fe vacía. Eso es lo que dice la Biblia. Mis estimados, la salvación, como ya lo vimos, es por gracia, no por obras, pero sí somos llamados a buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de los que estamos acá andemos en ellas. Así que eso es la proclamación de las buenas noticias. Y el propósito, versículo 5 al final, por amor de su nombre. Nosotros sabemos que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y hay un libro que me gusta mucho de Max Lucado que se llama No se trata de mí. Cuando nosotros oímos, nos quedamos en un solo pensamiento de que todo en cuanto existe y todo lo que sucede en la Biblia es por mí. Tenemos tenemos el egoísmo tan en nosotros que pensamos que todo es para mí. Pero no dice eso. Dice al final del versículo 5, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el único digno.
Nosotros cuando oímos, "Ay, pero ¿por qué Dios quiere darse gloria a sí mismo?" Pensamos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, pensamos en nosotros mismos y decimos, nadie merece ser glorificado. Pero el Señor es el único digno. En la mañana, ¿cuándo fue que estábamos cantando? O sea, alaba, ¿cómo que dice la canción? Todos cantaron una canción distinta, o sea, no estábamos en el mismo culto. Pero estábamos cantando y alabando al Señor y yo sentía pero tan rico y dijo el pastor después, Él es el único digno de adorar. Y para todo es esto. Miren, el predicador, la promesa, aquí lo tengo, el predicador, la promesa, la persona, la provisión, la proclamación, el propósito, todo tiene como único objetivo la gloria a Dios. Leamos Efesios 2, 6, comenzando desde el 6, porque me gusta vamos a leer hasta el 11, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, hermanos, no es este el versículo, Efesios 2, 6 al 11, ¿sí es el que leímos? Ok. Tengo acá apuntado los versículos, después me dicen dónde es que está. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, escuche esto, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo el Evangelio, todas las buenas noticias tiene como un solo propósito. En Apocalipsis 5, y con esto terminamos, en Apocalipsis 5 hay una parte donde Juan estaba triste. Él estaba recibiendo una visión. Y el que estaba sentado en el trono tenía en su mano un libro escrito por dentro y por fuera. Y un ángel dijo, ¿quién es digno de abrir el libro? Y Juan se sintió triste porque nadie, ni de lo que estaba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de poder abrir el libro. Y le dijo un ángel, Apocalipsis 5, versículo 9. Vamos a ver si le atino a este versículo. Okay. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, porque se levantó un cordero como inmolado, como haber sido sacrificado, y tomó el rollo y abrió el libro. Y el cántico es este, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Siguiente. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millón de millones. Y siguiente, acá es donde se me hace la piel china. Me pongo así, emocionado.
¿Por qué? Porque me imagino, si cuando cantamos acá se siente rico, se puede imaginar allá en la cantidad de millones y millones y millones. Y decían todos a una gran voz, el Cordero fue inmolado, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él es digno. O sea, si en las buenas noticias de Dios, todo lo que está sucediendo alrededor es para que Dios sea glorificado. Mis estimados, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es ir y predicar esas buenas noticias que usted ya conoce. La gente está muriendo y está muriendo sin Cristo. Sus amigos en el trabajo, todos van en fila india por la puerta más amplia. ¿Y sabe qué Dios está utilizando? No está utilizando solo a pastores, no está utilizando a presidentes, no está utilizando a gente muy importante. Así como a Pablo, así como a los apóstoles, utiliza gente normal, gente sencilla, gente que le ama porque Él nos amó primero, lo escogió a usted. Así que nosotros tenemos que ir y predicar estas buenas noticias. ¿Sabe qué? Romanos 1:7, Pablo está tan emocionado de todo lo que tiene que decir, que dice Pablo, y en el versículo 7, a los romanos, eso es todo lo que tenía que decir. Pero en medio del 1 y del 7, metió todo lo que va a decir en todos Romanos. Metió todo el contenido de Romanos, porque las buenas noticias eran demasiado buenas como para poderse aguantar. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este día, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos has elegido sin merecer nada. Eso se llama gracia. Gracias, Señor, porque la hemos conocido. Y, Señor, ayúdanos a poder llevar el evangelio a otras personas, Padre bendito, a cumplir tu palabra por obediencia, Señor, porque estamos agradecidos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos de que nos revelaste la palabra, porque a ti te plació. A ti, Padre, tú así lo quisiste. Te agradecemos, Señor, por cada uno. Yo te agradezco por cada uno de la vida de mis hermanos, Señor, porque tenemos un lugar de refugio aquí en Canadá, Señor, donde podemos venir y adorarte y crecer y compartir entre hermanos. Gracias, Señor. Seguimos orando. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más, Padre, que tú utilizas a quien tú quieres, Señor, y que nos has recordado que tenemos que ir y hablar de las buenas nuevas, de llevar ese mensaje de amor y de salvación. Oramos, Señor, para que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, porque tú siempre mandas el consejo a tiempo. Gracias, Señor, por tremenda palabra, por la vida de nuestro hermano Ariel, su esposa, por su hijo, Señor. Bendícelos, oh Dios. Ahora queremos orar por aquellos amigos que están acá entre nosotros, que no han tomado esa decisión tan importante en su vida. Recuerde que el regalo de la salvación, eso es algo, es un don de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, este es el momento. Mis hermanos diáconos están caminando para orar con usted y por usted. Si no lo ha hecho, póngase de pie ahí donde está. Permita que ellos oren con usted. Romanos 19 dice que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Amigo, usted que está ahí en su casa, ahí donde nos está escuchando, si no ha recibido a Cristo, ¿por qué no hace esta oración conmigo? Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias te doy por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por esta semana que hemos estado orando y clamando y ayunando, Señor. Porque sabemos, Señor, que a tu tiempo tú vas a dar respuestas, tú vas a dar sanidades, tú vas a obrar en nuestra vida, Señor, porque al que cree, todo le es posible. Padre, guárdenos, bendiga esta semana, Señor, y permítanos que podamos estar nuevamente este día miércoles estudiando en su bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Si hay alguien que ha perdido unas llavecitas, me las acaban de hacer entrega, ¿verdad? Si usted las ha perdido, por acá me busca, ¿verdad? Están mis hermanos del Ministerio de Jóvenes Adultos para inscribir para las tarjetas personalizadas del Día del Amor y la Amistad. Que Dios me los bendiga a todos.